Si no es el 29:10, va a ser el 30. Sí, ahí, 29:10. Sí, dice. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. ¿Sí? Amén. Sí, amén. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Ajá. Sí, porque ahí estaba él encontrando a la mujer que iba a ser la mujer de su vida. ¿Sí? Qué maravilloso, ¿verdad? Porque él encontró ahí, Dios le puso a su esposa, ¿sí? Y dice que él, bueno, vamos a leer del 29, del 1 al 10. Lee por favor del 1 al 10, Marlene. 29 del 1 al 10. Sí. Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos le dijeron: bien. Y he aquí que Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan. Espérate poquito, Marlene, porque no está saliendo. Pero... ¿sí? Y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Espérate, no. Leen el sí. anterior. Y ellos respondieron: no podemos hasta... Un momento, por favor. ¿Ya, Jacobito? ¿Ya, Mateo? Sigan hablando, sigan. ¿Ya estamos al aire? ¿Sí? Sigan. Ok. Muy bien. Permíteme un poquito. ¿En el 8? Creo que hay poquitos problemitas ahí. Permíteme. Ustedes sigan hablando normal. Ok, sí. Sí, amados hermanos, reanudamos aquí el programa. Y estamos en el capítulo 28. Y vamos a leer del 21 en adelante. 29. 29 del 1 en adelante. 28-21, por favor. ¿El capítulo 28? Ajá, versículo 21. Qué importante es, amados hermanos, obedecer, ¿verdad? Sabe que no estoy un poquito... no sé qué está pasando ahí. No, estamos al aire, hay que continuar. Sí. Tiempos. Dice... el 26:34.
Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berit, Eteo. Y es cuando Esaú hizo todo lo contrario de lo que Dios había mandado. Y luego en Génesis 27:1 y del 1 al 7, 27 del 1 al 7, encontrábamos cómo Jacob era temeroso de Dios. ¿Sí? Cuando su madre le mandó a hacer lo que iba a hacer. Y luego en el 10:11 dice Jacob, quizá mi padre me palpara. Entonces, y encontramos la característica que es obediente. Y luego en el 18, 19 y 20 es glorificó a Dios. Y en el 28, 21, 22 y hasta el 27 dice, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Ahí es cuando Dios le dio la bendición. Su padre le dio la bendición a Jacob. Y luego encontramos en el 28, 30 y 31, y se estremeció Isaac grandemente cuando no era Jacob al que estaba bendiciendo. ¿Sí? Y luego continuamos en el versículo 34 al 38. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, y aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Sí, ahí es donde le da la bendición en el 28:46. En el 27:46 y luego entramos en el 28:1. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Cuando Esaú, amados hermanos, hizo todo lo contrario a lo que sus padres le mandaban. En el 28 del 1 al 7. Y en el 10 en adelante, del 10 al 15 del capítulo 28, es cuando Jacob tuvo el sueño y despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Sí, entonces ahí es cuando en el 28 del 10 al 15 es cuando Jacob hizo el voto. Y ahí se comprometió con Dios en el 28 del 10 al 15. Y luego pasamos al 20, el versículo 20 del 28. Y en el versículo 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. ¿Sí? Hace un compromiso con Dios. Y él está diciendo a Dios en esa oración, si yo voy hacia donde me dirijo y Dios me permite regresar con bien, Marlene, le está diciendo, ¿verdad? A Dios, está platicando directamente con Dios ya cuando él cuando él llegó a ese lugar. Y dice, si volviera en paz, o sea, él quería regresar a la casa de sus padres. No estaba yéndose para siempre, ¿verdad? Sino que estaba yéndose por una situación que era necesaria. Y dice, y le dice a Dios, si tú me guardas, Señor, en el camino, y tú me guardas allá donde voy, y me permite regresar con mis padres nuevamente, y yo regreso en paz, o sea que se le bajara el furor a su hermano, entonces dice, yo voy a hacer esto, y él allí lo declara con sus labios, ¿verdad? Que él iba a ser su Dios.
Ajá. Y él puso una piedra por señal. Y dice, y esta casa será llamada casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Esa es una forma en la que Jacob hizo un compromiso con Dios. Y es muy importante que nosotros, amados hermanos y hermanas, jóvenes, adolescentes, que puedan escuchar este programa, que tengamos un compromiso con Dios. Sí, es muy importante. Ponle aquí en el WhatsApp el programa, por favor, y ponle en mudo. Sí, amados hermanos, es muy importante eso. Entonces ya seguimos con el 29 del 1 al 10. ¿Sí? Ahí es donde ya entra que él honró a sus padres. Y vamos a leer del 29, del 1 en adelante. ¿Sí? Para poder llevar la secuencia de este estudio que tenemos. ¿Sí? Desde el 1, por favor, hermana Marlene, vamos a ir leyendo. ¿Sí? ¿De dónde? 29:1, por favor. Uh-huh. Sí, amados hermanos. Dice: Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Con la raza, viendo el sufrimiento de la humanidad a causa de sus malas acciones. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán somos. Él les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: Sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿Está bien? Y ellos dijeron: Bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él le dijo: He aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: No podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Amén. Sí, qué hermoso, ¿verdad? Porque ahí Dios le estaba poniendo, era nada más y nada menos que a la mujer que tenía ahí frente a él, este varoncito, este joven Jacob, era a la mujer que iba a ser la madre de sus 12 hijos, de los que se convirtieron en unas tribus, que se convirtieron en 12 tribus, ¿sí? Y qué importante, porque él obedeció todo lo que sus padres le habían mandado, ¿sí? Y la característica o la virtud número 8 de Jacob es que le dijo a Dios: yo te serviré, que fue persistente. Jacob fue persistente, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar dice ahí en el 8, que es dice: Jacob amó
a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Entonces, otra característica de Jacob es que era un hombre muy trabajador, ¿sí? Él, cuando llegó allá a la casa de su padre, hermana Marlene, no llegó era en la casa de su tío, Labán. No llegó él a hacer lo que él quisiera, ¿verdad? Pues al cabo somos familia y yo llego aquí, me acuesto y hago lo que yo quiera, sino que él llegó a trabajar y trabajó duro. Y a través de aquí de la lectura podemos ver cómo Jacob trabajó. Y claro que siempre que lo hemos leído nos hemos enfocado en que trabajó 7 años era por Raquel, por la que amaba y por la que Dios le puso en ese momento en el pozo, ahí donde se encontraron, ¿verdad? Porque él amó a Raquel. Pero él también pudo haber desistido, hermanos. Él también pudo decir: no, trabajar tanto. O llegar así nada más rápido y querer tomar nada más la bendición de tener a esa joven y no esforzarse, ¿verdad? Pero desde ese momento él se comprometió también a trabajar durante 7 años para lograr tener a esa mujer, a esa joven, ¿sí? Qué importante. Y bueno, como en aquel tiempo, amados hermanos, sí se podía, ¿verdad? Estaba permitido por Dios, ahora ya no. En ese tiempo, él trabajó también porque, bueno, no se acostumbraba en ese tiempo que dieran la menor. Tenía que casarse primero la mayor y así después las que seguían, ¿verdad? Entonces, también por esa razón, como muchas veces se ha dicho, ¿verdad?, que él cosechó de lo que había sembrado. Pero también era una costumbre de que ahí no podía casarse primero la más joven, sino que la primera. Entonces, por esa razón también su padre no le dio Pero lo que hubo mal ahí es que Labán no se lo declaró a Jacob. No le dijo: ¿sabes qué? No puedo darte a Raquel porque tiene que ser primero la mayor. Él no habló con eso. Él le dijo que sí, pero no le entregó a su hija menor. Entonces, como en ese tiempo, pues ellas se cubrían todas, no podía verla, hermanos y hermanas. Él, cuando recibió a Lea, él no vio que era Lea porque estaba cubierta, estaba oscuro, no supo. Y el siguiente día se da cuenta que, o no sé en qué momento, ¿verdad? Pero en esa noche tal vez se da cuenta que no era la que él amaba, ¿sí? Pero como era permitido, entonces él había trabajado esos 7 años y no desistió. Por eso esas son características muy, muy buenas de un hombre temeroso de Dios, o de un joven también temeroso de Dios, que no es solamente para los jóvenes en este programa y este tema, sino para los jóvenes y también para personas adultas que estén buscando un matrimonio, ¿verdad? Que estén buscando una mujer o un hombre para casarse, ¿sí? Aplica para los dos, tanto jóvenes como para adultos que están solos y que desean casarse, ¿sí? Que este varón fue un hombre
persistente, fue un hombre trabajador, un hombre comprometido. Es lo que estamos viendo y resaltando de este tema, hermanos. De que dice, no menosprecies tu bendición, primeramente lo que Dios te ha dado, de haberte escogido como su hijo, como su hija, y también es necesario tener esas características de hombres y de mujeres que amamos a Dios, ¿sí? De hombres, sobre todo cuando jóvenes y hombres adultos, cuando quieren conquistar a una joven o a una dama, ¿verdad? Que no es solamente a veces por la carita, ¿sí? No es solamente porque decir yo soy cristiano, ¿sí? Sino que también hay otras cosas que cumplir. Por eso podemos verlo, hermana Marlene, en este tema. Y bueno, aquí tengo una joven, ¿verdad? Y las jóvenes que pudieran estar escuchando, ¿qué es lo que deben de saber, que debe de tener ese chico, ese joven, ese siervito, el siervito de Dios, el siervo, ¿verdad? ¿Sí, hermanas, hermanita joven, en esta tarde? ¿Qué cosas debe de tener? No es solamente palabras, porque este joven, Jacob, era un joven, pero era bastante maduro, era bastante comprometido, ¿sí? Él tenía cosas que dar, él tenía cosas que cualquier mujer podía querer de él, ¿sí? Porque era todo lo que ya vimos, más lo que estamos viendo, que era un hombre trabajador, comprometido, era un hombre persistente. Ahorita vamos a ver más adelante cómo él fue persistente, porque él pudo desistir y decir, no, pues me engañó, mi tío me engañó y pues ya trabajé 7 años y no, pues ya, ¿verdad? Pero no, él fue persistente, pero también porque él estaba dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Una cosa es estar en el propósito de Dios, en lo que Dios ha mandado, y otra cosa es un capricho, una obsesión. Si no es igual, ¿sí? Porque él era correspondido, porque era lo que Dios había mandado. Dios le había dicho a Isaac, que mandara a sus hijos allá. Y así era la única, ellos eran los únicos con los que se podían emparentar, no había ahí nadie más, ¿sí? Entonces, tenemos también que tener mucho cuidado en el que no se convierta en una obsesión, ¿sí? Pero sí ser persistentes, ¿verdad? Y ser trabajadores, ser comprometidos, ¿sí? Y entonces seguimos leyendo, hermana Marlene. ¿Usted quiere aportar algo en esta tarde? Pues sí, algo que dice sobre eso de la obsesión, ¿verdad? Que no se convierta en obsesión, porque una cosa es cuando una persona está enamorada de otra, y una muy diferente es que se convierte en obsesión, porque pues si ves que la otra persona no te está correspondiendo, es mejor que uno dé un paso atrás, ¿verdad? Porque no debe de perder el respeto. Y si ya ves que le mandas un mensaje, otro mensaje, así, y esa persona no está correspondiendo, ya es como que estás fastidiando, ¿no?, a la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también debemos de cuidar nuestra mente, nuestro corazón, y no permitir que una persona o algo así nos quite el sueño, ¿verdad? Es mejor estar en paz y
pedirle a Dios dirección sobre qué es lo que debemos elegir, y pues claramente Dios va a contestar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Él para nosotros? Amén. Así es. Bueno, ahí en el 29, del versículo 19 al 29, encontramos cómo, si leemos ahí, ¿verdad? Porque si nos ponemos a leer desde el 19 al 29, tal vez como este es un programa de radio, el tiempo se va muy rápido y tal vez se nos acabaría el tiempo nada más en la lectura. Pero allí encontramos cómo Jacob, él tuvo que trabajar para alcanzar su propósito, ¿verdad? Que era alcanzar a la mujer que él amaba. Y ahí es donde encontramos que él fue persistente, pero en el 30 dice, y se llegó, en el 29:30, y se llegó también a Raquel, ya cuando había cumplido los 14 años. Pasaron 7 años, le entregaron a Lea y luego él, en ese tiempo que sí se podía, vivió los 7 años con Lea, pero siguió trabajando para alcanzar a Raquel. Y ya en el 30 encontramos que ya cuando cumplió los 14 años, su padre, el padre de ellas, le entregó a Raquel. Y dice, se llegó también a Raquel y a Lea, y amó también más, la amó más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años por ella. Entonces, la 10ª característica de este joven es que él era un hombre trabajador y muy responsable, ¿sí? Él trabajaba, pero como hoy en día pueden haber así personas, ¿verdad? Que tal vez no les gusta trabajar mucho, pero trabajan durante un tiempo para hacerle ver a la muchacha que les gusta, que ellos sí trabajan y todo, ¿verdad? Pero después ya dejan de trabajar. No porque ellos estén dispuestos a decir, no, es que yo sí voy a trabajar porque la princesa que Dios me va a dar para vivir con ella, también merece cuidados, merece vivir lo mejor que se pueda. Y aparte, yo digo que Jacob trabajó para el padre de su, ¿cómo se dice? De la que quería, ¿no? De esposa. Y eso a mí me dice, ¿verdad? Que esa historia muestra que Jacob era un hombre que se sujetaba a la autoridad. Porque, pues a lo mejor hay muchachos, no, jóvenes, o bueno, no sé, pero hombres que podrían no sujetarse a sus suegros, o sea que si su suegro le pide un favor, no lo hacen o reniegan. O tienen problemas, a veces no hay una comunicación sana o así. Entonces Jacob, pues eso yo creo que era algo que estaba demostrando también, ¿no? Sí, porque también podemos escuchar tantos comentarios que hay, ¿verdad?, acerca de la suegra o de los suegros, así que a veces son negativos porque no tienen una buena amistad, una amistad sana, sino que desde el momento que va a ser suegra ya se ponen una barrera de que la suegra. Entonces vemos aquí como Labán, bueno, Jacob después sí tuvo problemitas él con su suegro, porque pues sí, su suegro él pudo ver que se estaba aprovechando de él, ¿verdad? Y llegó el momento en que Jacob abrió los ojos, y ahí lo podemos ver en esta escritura. Pero en el versículo 10 encontramos la característica de que él era trabajador. En el versículo, en el capítulo, ya estamos en el 29, ¿sí? Dice, porque poco tenías antes, le dijeron a él que poco tenía
antes de su llegada a esa casa. Y ha crecido en gran número, le dice Labán, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Le está diciendo Jacob a su suegro, porque ellos empezaron a reclamar, ¿verdad? Porque Jacob tenía la bendición de Dios, hermanos. Es importante tener la bendición de Dios, que la tengamos, ¿verdad? Y siempre procurar, buscar la bendición de Dios, porque cuando está la bendición de Dios en nuestras vidas, Él va a prosperar nuestros caminos. A donde lleguemos, siempre va a haber gente que a lo mejor no nos va a querer y que nos va a hacer tal vez en algún momento la vida no tan posible. Pero cuando está la bendición de Dios, siempre Dios se va a encargar, ¿sí? Porque Jacob tenía la bendición de Dios y Labán estaba siendo bendecido por medio de Jacob, porque este joven llevó la bendición a esa casa, porque todo lo que él hacía prosperaba. Él emprendía algo y le salía bien y funcionaba. ¿Y por qué era? No era por sus habilidades propias, era porque Dios lo había bendecido. Dios había prometido que lo iba a bendecir y lo bendijo. Desde entonces ya estaba siendo bendecido. Esa bendición que su padre le dio, hermana Marlene, que su padre le dio, Isaac, a Jacob, fue una verdadera bendición, fue real, ¿sí? Y él ya estaba siendo bendecido. Y cuando llegó a la casa de Labán, empezó a crecer todo lo que había ahí, sus ganados, su todo. Entonces le dice Jacob a Labán, porque poco tenías antes de mi venida. Y si ustedes gustan pueden leerlo ahí, estos capítulos, ¿verdad? Que comenzamos desde el 27, 27, 28, 29, que le dice, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Ahora ya Jacob se estaba preocupando por su propia casa, porque él ya tenía familia. Él en ese tiempo que sí se podía, a mí me gusta siempre hacer hincapié en que en aquel tiempo sí se podía, porque hoy no se puede tener dos esposas, hermanos y hermanas, ¿sí? Solamente es una. ¿Y por qué no? En ese tiempo sí se podía y en este no. En ese tiempo sí se podía porque se estaban multiplicando y eran muy poquitos los que quedaban de la línea de que al principio fue de Set y luego al principio fue de el hijo de Eva, que le nació después de que Caín mató a Abel, y después del diluvio, que ya fueron Sem, Cam y Jafet, y eran de esa línea de Sem y de Jafet, eran muy pocos, ¿sí? Entonces, por eso se tenían que llegar solamente a esas. No había mucha gente de las que no eran idólatras. Por esa razón. Tampoco ya no es permitido que sea con familiares, que se alleguen a familiares, a primos, a tíos, ya no es válido, pero en ese tiempo sí. Entonces, él ya tenía sus dos mujeres, sus dos esposas. Y también ahí menciona que era el tiempo de hacer su familia. Y eso me recuerda a que hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Hay tiempo en el que uno está libre y puede servir y pues sembrar, ¿verdad?
para el reino de Dios, pero hay tiempo también para cosechar y pues uno debe de saber manejar esos tiempos, ¿no? Entender lo que así es, estar preparado. Entonces aquí ya lo que Jacob estaba pensando era en ya tener su propia casa y estar con su familia. Entonces, y dijo, yo estoy trabajando solamente para mi suegro, lo estoy enriqueciendo a él, porque como él tenía la bendición de Dios, y aparte su suegro pues a veces no se portaba tan bien, ¿verdad? Entonces, él dice, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Esto significa que hay que trabajar por su casa, ¿sí? Y ser usted, hermano joven, hermanito joven, hermanita varón adulto, tiene que tener en cuenta esto, ¿sí? Que aunque somos hijos de Dios y le vamos a servir a Dios, hay que servirle, pero también hay que trabajar, ¿sí? Si usted quiere tener una esposa, amado joven, hay que trabajar también para ello, aparte de que usted ya se lo puso a Dios en sus manos y le ha estado orando, que sea también así como Jacob, ¿verdad? Que no agarró cualquier mujer de las Eteas y de todos los que Dios había prohibido. También no tome mujeres que le van a acarrear muchos problemas después, que dice, no, yo la convierto. Sí, o jovencita, no se deje también engañar, hermana joven, cristiana, que no, yo voy contigo a la iglesia, yo me hago cristiano y mira, puede que sí, puede que no se arriesgue, mejor obedezca al Señor, confíe en Él, confíe plenamente en Él, dice el Salmo 34:7, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate, cántale, alábale, ora, predica, haz lo que el Señor te mande hacer. Y ahí en el camino, cuando menos pienses, cuando menos sientas, Dios te va a poner lo que Él sabe que necesitas, ¿sí? Pero no se arriesguen, si no se dejen engañar. Entonces, y hay que saber esto, ¿verdad? Que también hay que ser comprometido y hay que ser trabajador, ¿sí? Y él también fue un hombre honrado, ¿sí? Porque ahí seguimos en el capítulo 30 y 31 y 32, el versículo 31 y 32, donde encontramos la palabra honrado, que se refiere a Jacob. Y dice ahí, así responderá por mí, por mi honradez. Vamos a leer un poquito atrás del 30, Marlene, el capítulo 30. ¿De qué? De Génesis. 30. Capítulo 30, y estábamos leyendo el versículo 30 también, donde dice que él era trabajador. Y el 31 y 32, un poquito antes, bueno, 31 y 32. Dice, y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Sí, síguele. Sí, él era un hombre honrado, dice, así responderá por mi honradez. El 33. Sí. Así responderá por mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario,
toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Amén. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco. ¿Le sigo? Sí, no, hasta ahí. Gracias. Sí, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que también tiene que ser un joven o un varón honrado, sí, que no haga cosas chuecas. Y hay una palabrita por ahí que dicen tranzas, ¿verdad? Que no actúe de esta manera, sino que haga las cosas como deben de ser, ¿sí? Jacob estaba diciéndole: mira, tú dices que yo te estoy quitando lo tuyo, porque habían tenido algunos comentarios ahí que Jacob escuchó de que Labán le estaba quitando a él, ¿verdad? Y por eso Jacob dijo: si cuando yo llegué tú tenías poco, no tenías tanto, cuando yo llegué Dios empezó a multiplicar. Entonces le pone aquí Jacob: mira, vamos a hacer esto. Si sucede así de esta manera, como acabamos de leer, si las pintadas y las rayadas y así, esas van a ser tuyas y estas van a ser mías. Entonces él quiso actuar de una forma honrada, sí, porque dijo: no, están diciendo que yo les estoy quitando, pues vamos a ver a quién Dios favorece. Pero Dios, como estaba con Jacob, él lo siguió favoreciendo a Jacob y lo siguió bendiciendo y lo siguió multiplicando. Entonces dice, lo leo de nuevo: así responderá por mi honradez. ¿Quién iba a responder? Dios, ¿verdad? Mañana, cuando venga a reconocer mi salario, porque el salario era todos los animalitos que se procreaban, que se iban multiplicando. Dice: toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Si yo tengo una aquí en mi rebaño que sea de otro color que no estamos mencionando aquí, entonces esa no me corresponde y tú ven, tómalas y llévatelas, ¿sí? Bueno, entonces es importante ser honrados, ¿sí? Actuar con honradez, no quitarle nada a nadie porque no es necesario. No es necesario. Cuando tenemos la bendición de Dios, hermana Marlene, Dios se encarga. Dios se encarga, y cuando estamos pasando por momentos en los que no vemos, es porque, bueno, no es el momento, ¿verdad? Pero es muy importante tener estas virtudes, estas características que tuvo Jacob. Y tenemos la siguiente virtud y característica de Jacob: honró a Jehová, ¿sí? Esta es la última, es la 12, amados hermanos, ¿sí? Honró a Jehová. Y dice, el 31 del 1 al 10, ahí lo encontramos. Y me dijo el ángel de Jehová en sueños. Sí, le habló nuevamente Dios a Jacob. Sí. Y me dijo el ángel de Jehová en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y avigorrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra
y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Qué maravilloso que Dios se le haya presentado nuevamente a Jacob, hermana Marlene, y que le haya dicho, y hermanos que nos escuchan, y los que van ahí en el Uber, en el Didi, en el InDriver, escuchando Radio Chequina 95.1 aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad? Que están escuchando la estación de Radio Chequina 95.1 y los que van escuchando, sí. Qué importante, qué hermoso, qué maravilloso que Dios se le presentó a Jacob, que Dios tomó en cuenta ese voto que hizo Jacob con Dios, ¿sí? Entonces, mis hermanos, es muy importante poder estar comprometidos con Dios, tener estas características, hay que buscarlas para honrar a Dios. Y Dios se le apareció en un sueño nuevamente, dice el ángel de Jehová, y le dijo, ahora es hora de que vayas a la casa de tu padre. Está cumpliéndole la promesa que le hizo, ¿sí? A esa oración que Jacob hizo allá en Betel, donde puso la piedra, ahora está siendo contestada. Le va a permitir ir para allá, ¿sí? Qué hermoso, hermanos, se nos ha terminado el tiempo ya en esta tarde, pero hemos visto estas 12 características que es importante que los varones, los jóvenes que están, y las familias, ¿verdad? Que las tengamos, amados hermanos. Les damos gracias en esta hermosa tarde y queremos orar por todos aquellos que puedan escuchar este programa. Vamos a orar, hermana Marlene, para despedir este programa. Y bendito Señor, grande y poderoso, maravilloso Padre, yo te pido en esta hermosa tarde, Señor, aquí estamos juntas con mi hermana Marlene, estamos también pidiéndote que bendigas a mis hermanos que están